Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sagrado Corazón TV. Les saluda cordialmente Mario Vallecillo y vamos a empezar en estos temas sobre la Biblia, especialmente temas sobre la Virgen María, temas marianos. Nosotros sabemos que entender humanamente la virginidad de María es algo imposible. Tenemos que entenderlo de una forma espiritual y saber que Dios es posible de hacer todo. Pero las Sagradas Escrituras nos dan unos datos muy interesantes y una explicación desde el Antiguo Testamento, porque la concepción de María, el pensamiento de Dios con la Santísima Virgen María no nace en el Nuevo Testamento. Desde que ella nace y Dios es que en ese momento la elige para que sea la madre de nuestro Señor Jesucristo. No, el Señor ya había predestinado a la Virgen María desde el inicio para que ella fuera la Virgen que traería al mundo a su Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si vamos viendo diferentes profecías en el Antiguo Testamento, los profetas van dando algunas explicaciones, pero la más clara y la más importante es la que da el profeta Isaías, porque Isaías viene a advertir al pueblo y les va a decir en su profecía que el Señor va a brindar una gran señal. Hay que entender que en esta profecía de Isaías, él se refiere a una señal, y una señal para nosotros puede ser una señal que vemos cotidianamente. Por ejemplo, vamos en el automóvil y vemos una señal de tránsito. Eso quiere decir que es algo que tenemos que acatar, ¿no? Vemos ahí y hay que obedecer esa señal. Y es algo también que no ocurre cotidianamente cuando Isaías dice señal en las Sagradas Escrituras, o cuando la Biblia se refiere a la palabra señal o la palabra milagro, es lo mismo, es decir, algo que no es tan común. Es algo que nos va a indicar, ¿no?, qué camino seguir, y nos está dando diferentes pautas, y es que tenemos que observar la señal, es decir, estar atentos. Es lo que Isaías nos va a decir. Esta es la descripción, queridos hermanos, y aquí está la parte donde nosotros como católicos creemos que la Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto. Algo que humanamente es imposible entender, pero si lo vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, si lo vemos con los ojos de la fe, y si creemos que el Señor lo puede hacer todo, entonces sí lo podemos creer, como nos ha enseñado la Santa Madre Iglesia. Si nos vamos a las Sagradas Escrituras, a Isaías, capítulo 7, versículo del 10 en adelante, vamos a empezar a leer y nos vamos a encontrar con el pasaje donde Isaías ya va a anunciar siglos antes, años antes del nacimiento de la Virgen, que ella va a venir y que va a suceder algo extraordinario con esa mujer que no va a volver a pasar. Entonces Isaías va a advertir en esta profecía que hay que estar atento a esta señal, y cuando ocurra eso, nos va a decir Isaías, él quiere decir que ahí viene el Hijo del Hombre. Ese es el tiempo de Jesucristo, del Hijo de Dios, y que esa mujer lo va a traer al mundo. Isaías capítulo 7, versículo del 10 en adelante, vamos a empezar a leerlo. Isaías 7:10. Yahvé habló otra vez para Ahaz, le dijo, Isaías 7:11, pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Versículo 12, respondió Ahaz, no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Vean qué interesante en esta conversación entre Ahaz y le dice, Yahvé, que es Dios, habló otra vez para Ahaz, le dijo, pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo, porque Dios es el creador de todo, ¿no? Pero Ahaz muy sabiamente le responde a Yahvé, al Señor, no la pediré, o sea, no va a pedir ninguna señal, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Y lo ve como poner a prueba al Señor, ¿no? Su poderío no se puede poner a prueba, el Señor lo puede hacer todo. Y en el versículo 13 viene la profecía de Isaías. Ahaz no quiso la señal en ese tiempo, pero viene Isaías y dicen, bueno, esa señal la van a tener más adelante. Isaías 7, versículo 13, aquí está la clave.
Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David. Empieza diciendo que es para los herederos de David. ¿Se acuerdan? Jesucristo le decían el hijo de David. ¿Por qué? Por José. José no fue el padre natural de Jesús, pero San José venía de la descendencia del rey David. Entonces sí, Isaías me está ya anclando, lanzando la conexión con la Sagrada Familia. Isaías 7, versículo 13. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David. La pregunta que hace Isaías: ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? Versículo 14, Isaías 7, versículo 14. El Señor, ¿quién es el Señor? Dios. El Señor, pues, les dará esta señal. Aquí está. Entonces no la quiso Ahaz, pero dice Isaías que no se cansan de pedir más cosas al Señor, más pruebas de que Él es Dios. Entonces dice Isaías, bueno, para que ya no quede ninguna duda de que el Señor es Dios, va a dar una señal extraordinaria que nunca se ha dado, que será impensable para la mente humana. El Señor pues le dará esta señal, versículo 14. La joven, y empieza a describirnos Isaías, la joven está embarazada. Y el lenguaje bíblico, joven, significa virgen. La joven está embarazada. Primera parte de la profecía, la joven está embarazada. Nosotros creemos que María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces Isaías me dice, si joven significa doncella, que es igual a virgen, y me dice que ya está embarazada, por lógica, yo estoy entendiendo ya en la profecía que ella es virgen antes y durante. Ahí van las dos primeras partes. La joven está embarazada. Ya está embarazada, entonces antes era virgen y durante el embarazo también es virgen. La joven está embarazada. Muy bien, hasta ahí vamos bien. La joven está embarazada, virgen antes y durante el embarazo. Estamos claros, Isaías me está diciendo una señal. Por eso que Isaías dice, el Señor les dará esta señal, es decir, algo que no es común, algo que ustedes nunca han visto, pero lo van a ver. Les dará esta señal. La joven está embarazada, la virgen antes del embarazo y durante el embarazo es virgen. La joven está embarazada, no hay duda. Ahora bien, la tercera parte, ¿cómo sabemos que esta profecía es sobre la Virgen María y que esa joven, esa virgen, que es virgen antes, durante, va a ser virgen incluso después del embarazo? ¿Cómo hago constar esto? Esto no me cabe en la cabeza, es imposible. Isaías me dice que sí, para Dios es posible. La joven está embarazada, la tercera parte, y da a luz un varón. ¿Ven ustedes? Isaías conecta. La joven está embarazada, antes y durante el embarazo es virgen, y da a luz a un varón. Conecta. Entonces, no dice, no hay coma, no hay punto. No, es corrido. La joven está embarazada y da a luz a un varón. Entonces ella es virgen antes, durante y después del parto. Y da a luz, esa misma doncella que es virgen, da a luz y sigue siendo virgen. Y da a luz un varón a quien le pone el nombre, para que no quede ninguna duda de que se trata de la Virgen, dice Isaías. Y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí está. ¿Quién es el Emmanuel? Jesucristo. Entonces Isaías 7, versículo 14, exactamente en ese versículo está la profecía sobre la virginidad de la Virgen María. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen María ya estaba pensada desde el inicio. E Isaías también lo viene a ratificar mediante el Espíritu Santo, mediante el poder de Dios. Este santo profeta profetiza también la virginidad de María, el dogma que creemos los católicos. Y aquí está, la Virgen dará a luz. La joven está embarazada y da a luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Y para que no quede duda, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué joven está embarazada? Infinidad de jóvenes pueden estar embarazadas, sí, pero esa es la señal. La señal es que ella es virgen antes, es imposible. ¿Qué mujer va a quedar embarazada siendo virgen? Ninguna, solo ella. Por eso Isaías dice señal, es decir, atentos. Cuando ocurra esto,
Cuando ustedes vean una joven que está embarazada y embarazada sigue siendo virgen, bueno, primero, que quede embarazada y siga siendo virgen. Cuando continúen viendo a esa joven que está embarazada y siga siendo virgen, y por si fuera poco, sigue siendo virgen después del parto, esa es la señal. Sepan que ella es la mamá de Emmanuel. Por eso muchos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, identificaron rápidamente que Jesús era el Emmanuel y que la Virgen era la mujer de la profecía de Isaías. Por eso que lo seguían infinidad de gente. El pueblo judío se sabía muy bien el Antiguo Testamento, estaban esperando el Emmanuel. Muchos creyeron y lo siguieron. Incluso hay textos bíblicos que dicen que más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Claro, después lo abandonaron en el momento de su pasión. Pero muchos creyeron, ¿por qué? Porque había argumentos bíblicos, los cuales ahora tenemos que retomar. Tenemos que entender que todo esto es un plan de Dios y de saber la grandiosa, pero grandiosa elección de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor, perdón, el Padre Eterno, a la Santísima Virgen María, para que ella sea la nueva Eva y traer a Jesús con nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Isaías 7:14, el Señor pues le dará esta señal, la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. La Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Te invito a que compartas este video, esta pequeña enseñanza bíblica sobre la Virgen María en esta predestinación desde el Antiguo Testamento. Le das me gusta a este video y por supuesto te suscribas, así nos ayudas en la evangelización en este proyecto de Sagrado Corazón TV. Que Dios nos bendiga.